Recopilación de informaciones financieras, distorsión causada por la inflación y los ajustes contables para su corrección monetaria, recopiladas y convertidas en audio de voz por el profesor Luis Ernesto Encarnación, de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Inflación y corrección monetaria de la información financiera. La corrección monetaria es la técnica empleada para corregir los efectos inflacionarios que afectan a las diversas partidas de los informes contables o, dicho de otro modo, es la respuesta contable que se aplica al término de cada ejercicio para resolver los problemas inflacionarios que afectan la situación económica, financiera y de resultados de las empresas. En efecto, al cierre de un ejercicio en el cual ha habido inflación, los diversos saldos de las cuentas que se presentan en los informes y estados financieros muestran valores heterogéneos que se expresan en moneda de distinto poder adquisitivo, produciendo distorsión en la información sobre el valor de los activos, pasivos y patrimonio, y en la exposición de resultados que en muchos casos resultan ser utilidad o pérdida inflacionarias, además de dificultar los análisis y comparaciones con cifras de ejercicios anteriores. La inflación, por su parte, se define como el incremento sostenido y generalizado en el nivel de precios ocurrido en un lugar o país durante un periodo determinado. Esto significa alzas en el precio de bienes y servicios y por tanto el empleo de mayor cantidad de unidades monetarias para adquirir iguales productos, o bien, con las mismas unidades monetarias se puede adquirir tan solo parte de dichos bienes o servicios. De esto último se desprende la afirmación de que la inflación produce pérdida en el poder adquisitivo de la moneda. La pérdida de poder adquisitivo de la moneda afecta directamente a la contabilidad, particularmente al principio de la moneda común denominador del registro de los hechos económicos, ya que, como se sabe, los hechos económicos que se registran en contabilidad son sólo aquellos posibles de cuantificar monetariamente. También afecta de manera importante al principio del costo como base de evaluación, pues la pérdida de poder adquisitivo de la moneda va reduciendo el valor de costo histórico a simples guarismos alejados de valores actuales o corrientes. Finalidad y metodología. En el contexto antes descrito, la finalidad de la corrección monetaria se orienta al cumplimiento de los dos siguientes objetivos. A. Eliminar el efecto inflacionario en el resultado, utilidad o pérdida, para tributar sobre resultado no inflacionario, y reflejar incrementos o decrementos más reales en el patrimonio. B. Presentar los valores de activos, pasivos y patrimonio y de las cuentas de resultado corregidos de los efectos inflacionarios al cierre del ejercicio, es decir, todo en moneda de igual poder adquisitivo. Para lograr estos objetivos, la secuencia metodológica que debe seguirse incluye los siguientes pasos generales. 1. Diferenciar los valores monetarios de los valores no monetarios en las cuentas del balance y cuentas de resultado. 2. Corregir los valores no monetarios con los indicadores o factores respectivos. 3. Actualizar con la corrección determinada los valores no monetarios de las cuentas del balance y cuentas de resultado, con cargo o abono a la cuenta de resultado corrección monetaria. 4. Corregir y actualizar la utilidad o pérdida del ejercicio sumando o restándole el saldo deudor o acreedor de la cuenta corrección monetaria. Valores monetarios y no monetarios. Corrección monetaria. Los valores monetarios son los que están desprotegidos de la inflación y no son reajustables. Los valores no monetarios, en cambio, son los que están protegidos de la inflación y son reajustables. En la práctica sucede que los activos monetarios producen pérdidas en tanto que los pasivos monetarios producen utilidad. Esto se explica al considerar, por ejemplo, el dinero en caja. Este rubro del balance es un activo monetario que pierde valor con la inflación. Si hay inflación, el dinero pierde su poder adquisitivo, por consiguiente, a medida que pasa el tiempo su valor real es menor, su poder de compra disminuye y alcanza para menos productos que antes. Lo contrario sucede con los pasivos monetarios. Su tenencia produce utilidad porque al no ser reajustables el valor real de la deuda va disminuyendo por efecto de la inflación y en el momento del pago, si bien se cancelan los mismos montos originales de la deuda, esto se hace con dinero de menor poder adquisitivo, es decir, en términos reales se paga menos de lo que se debía. Entre los valores monetarios del activo tenemos, el dinero en caja, los saldos en cuentas corrientes bancarias, las cuentas por cobrar a clientes que no sean reajustables. Son valores no monetarios, en tanto, las cuentas por cobrar reajustables o en moneda extranjera, las inversiones, las existencias de mercaderías, los activos fijos, los cargos diferidos e intangibles. En el pasivo, por su parte,
son valores monetarios todas las deudas no reajustables, por ejemplo, cuentas con proveedores, acreedores u otros créditos no reajustables. Y, son pasivos no monetarios las deudas que tienen cláusulas de reajustabilidad o están expresadas en monedas extranjeras, como los préstamos bancarios, créditos reajustables de proveedores y acreedores o deudas en moneda extranjera y algunas provisiones. Las partidas que integran el patrimonio, junto a las cuentas de resultados, son consideradas valores no monetarios y por tanto sujetas a actualización como los activos y pasivos no monetarios. Factores o indicadores de corrección. 4 son los factores de corrección más empleados. Índice de precios al consumidor. Costo de reposición. Variación en el tipo de cambio de monedas extranjeras. Reajustes pactados. Índice de precios al consumidor, IPC. El índice de precios al consumidor, IPC, se emplea para corregir monetariamente las cuentas del activo fijo, de otros activos, del patrimonio, de las cuentas de resultado y, ocasionalmente, se usa para la actualización de algunas cuentas del activo circulante y del pasivo de corto o largo plazo. El IPC indica la inflación mensual medida a través de la variación de precios de una serie de productos que componen una canasta familiar. Esta variación de precios se expresa en porcentajes de inflación para cada periodo mensual. Para conocer la variación del índice de precios al consumidor, BIPC, de un mes, por ejemplo de enero de 19XX, es preciso disponer del índice del mes anterior y el del presente mes, en este caso el de diciembre y el de enero. Suponiendo que estos fueran 95,94 y 97,00 respectivamente, la variación del IPC es de 1,06 puntos. El índice se incrementó en 1,06 puntos durante enero, 97,00 a 95,94, lo que porcentualmente equivale a 1,1%, 1,06, 95,94. En la República Dominicana, el Banco Central elabora y publica mensualmente los citados IPC en su página web, así como a través de boletines informativos, para que los diferentes agentes económicos los puedan utilizar en sus análisis y reexpresión de la información económica financiera para estar debidamente informados en la toma de decisiones económicas financieras. En todos los casos en que el factor de corrección que se emplee sea el IPC, se debe considerar que la operación fue realizada el último día del mes en que ocurrió, en razón a que no hay IPC ni variaciones diarias, desestimándose las fracciones de mes o días del mes. Este factor de corrección incluye una combinación muy variada de mecanismos de indexación, los que surgen como resultado de negociaciones y acuerdos entre deudores y acreedores respecto de préstamos, créditos o negociaciones diversas de compras y de ventas. El reajuste pactado puede asumir variadas formas, según lo que acuerden las partes. Una deuda por cobrar o por pagar puede expresarse en unidades de valor distintas del peso o unidades de poder adquisitivo más constante que la moneda nacional. Por ejemplo, unidades de fomento UF, unidades tributarios UT o bien índice de precios al por mayor, IPM, o índices sectoriales por ramas industriales. También es frecuente que deudores y acreedores negocien y convengan los créditos y préstamos por cobrar y por pagar con cláusulas de reajustabilidad en función del IPC más una determinada tasa de interés o tasas de interés nominal que incluyan la inflación. En definitiva, en la corrección monetaria de activos y pasivos con reajuste pactado se emplean los índices y factores que las partes hayan convenido y que se encuentren en las cláusulas de los contratos que respaldan los préstamos, créditos u otras negociaciones. Normas sobre corrección monetaria financiera y tributaria. Las normas técnicas, legales y reglamentarias sobre corrección monetaria en la República de Chile provienen de 3 fuentes distintas y parcialmente complementarias. Las normas técnicas están contenidas principalmente en los boletines técnicos de 1974 y 1979, respectivamente del Colegio de Contadores de Chile EAG. El art. 41 de la Ley de la Renta, DLNV 24, de 1974, tiene las disposiciones legales sobre el tema. Y, en las circulares nos. 36.811, 983/2000, respectivamente, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, SVS, están las disposiciones reglamentarias sobre la materia, aplicables a las sociedades anónimas y otras sociedades inscritas en el registro de valores. Las normas emanadas del Colegio de Contadores y de la Superintendencia tienen un carácter de orden financiero, porque su propósito está orientado a corregir y presentar información contable en los estados financieros,
sin las distorsiones inflacionarias a usuarios internos y externos, sin fines impositivos, aun cuando las disposiciones de la SVE centran más su atención en la forma de presentación de la información en los estados financieros que en instrucción sobre metodología de aplicación de la corrección monetaria. El DL. No 24, en cambio, establece en el art. 41 las normas de corrección monetaria con fines tributarios, es decir, estas disposiciones son de carácter impositivo y su cumplimiento es obligatorio para todas las empresas que tengan la calidad de contribuyente y que deban declarar sus impuestos sobre la base de contabilidad fidedigna. En realidad, las normas sobre corrección monetaria tributaria, CMT, se formulan con el ánimo de cautelar la determinación correcta de los resultados que sirven de base para el cálculo del impuesto a la renta que deben declarar y pagar las empresas. Un resumen que integre las normas y procedimientos de estas tres fuentes, permite conocer las similitudes y diferencias entre las mismas, las cuales se derivan de los propósitos distintos ya comentados. Pero, al mismo tiempo, facilita la aplicación y comprensión del concepto de corrección monetaria integral. Los estados financieros, lo cual se refiere a la actualización no solo de las partidas del balance, como lo disponen las normas sobre corrección monetaria tributaria, sino también a la corrección de las cuentas del estado de resultados y otras partidas del balance. Aplicación de la corrección monetaria. Para la aplicación de la corrección monetaria, vamos a utilizar una cuenta de resultado, denominada corrección monetaria, como contrapartida del asiento de ajuste que realicemos a cada una de las cuentas no monetaria que conforman el balance general y el estado de resultados. El procedimiento es sencillo, las partidas monetarias no se reexpresan, a menos que haya habido un acuerdo entre las partes para su reexpresión, debiendo en este caso indicarse cuál va a ser la forma de ajustarlas. Las que se reexpresan normalmente son las partidas no monetaria, luego de calcular el ajuste en base al factor de ajuste correspondiente que le corresponda, basado en los IPC apropiados. Por ejemplo, tenemos el terreno, que es una partida no monetaria. Supongamos que el valor en libro del terreno de la empresa es de RD $5,000,000 adquirido en fecha 1 de enero de 1990, cuyo IPC era 140 y al 31 de diciembre de 1991, fecha de presentación de los estados financieros, dicho IPC es de 150, dividimos 150 entre 140 cuyo resultado sería 1,7, luego multiplicamos 5.000,000x 1,7 nos da el valor actualizado del terreno en RD $5,300,000. El registro contable de actualización seria. Débito, terreno 350,000. Crédito, corrección monetaria 350,000. Debemos tener en cuenta el origen de la cuenta, si es de origen deudor o acreedor, para realizar el ajuste. Si la cuenta es de origen acreedor, por ejemplo capital, vamos a debitar la cuenta corrección monetaria y acreditar la cuenta capital, por el ajuste que corresponda al capital. La cuenta corrección monetaria quedará con saldo deudor o acreedor. El saldo deudor significa pérdida por corrección monetaria y aumenta la pérdida del ejercicio o disminuye la utilidad del ejercicio. El saldo acreedor, a su vez, significa utilidad por corrección monetaria y se suma a la utilidad del ejercicio o resta a la pérdida del ejercicio. Con la suma o resta de este saldo al resultado del ejercicio se está eliminando el efecto inflacionario en el resultado, lo cual constituye uno de los objetivos de la corrección monetaria. El otro objetivo se cumple con la actualización de los saldos de las cuentas del balance general y del estado de resultados. Finalmente, hay que tomar en cuenta que las partidas monetarias, aunque no se reexpresan, su tenencia causan ganancia o pérdida por posición monetaria. La posición monetaria se define como la diferencia de los activos monetarios menos los pasivos monetarios. Hay tres tipos de posiciones monetarias que son, posición monetaria corta, posición monetaria larga y posición monetaria nivelada. La primera le produce ganancia a la empresa, la segunda le produce pérdida a la empresa, y la tercera no produce ni ganancia ni pérdida. La posición monetaria neta obtenida se le aplica el factor de ajuste correspondiente, se registra contablemente y su resultado se incluirá en el estado de resultados como una ganancia o como una pérdida, según corresponda. Los procedimientos técnicos en que se basa la reexpresión de los estados financieros, a nivel internacional, están contenidos en la Norma Internacional de Contabilidad 29, NIC 29, y en la sección 31 de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, NIF para PYME sección 31.
Esperamos que el presente documento sobre la corrección monetaria de la información financiera causa por la inflación le ayuda a comprender y entender este tema y le estimulamos a que usted siga investigando y profundizando en el mismo para su crecimiento profesional, como profesional de la contaduría pública o estudiante de nivel avanzado en dicha profesión.